Difícil porque está en la cárcel. No está en cualquier lugar, ¿verdad? Sino está en la cárcel, lejos de su familia y aparte, pues no por hacer algo malo, ¿verdad? Sino por predicar la palabra de Dios. Y él está ahí en la cárcel, pero él no se queda quieto, sino que busca la forma de que el mensaje llegue a las demás iglesias. Y se preocupa por esta iglesia de Filipo, por eso se les llama filipenses, ¿verdad? Porque estaban en este lugar. Los filipenses eran miembros de la iglesia que el apóstol Pablo fundó en Filipos, que actualmente está al noroeste de Grecia. Y la mayoría de los habitantes de ahí eran soldados retirados y posiblemente muchos de los congregantes pues eran soldados, así que ellos estaban acostumbrados a la disciplina. Vemos que si alguien ha estado reclutado o le ha interesado acerca del ejército y empieza a pedir información y te piden ciertos requisitos, pero aquellos que han estado ahí en esos lugares tienen que someterse a una disciplina. Y vemos que si tú quieres ser parte de un ejército y quieres ser un soldado, tienes que pasar por diversas pruebas. Y más a los que van llegando, ¿verdad? A veces los soldados que ya tienen más tiempo se ensañan con los que apenas van llegando y quieren someterlos y los quieren pasar por el mismo proceso que ellos pasaron. Y aquel que realmente quiere ser soldado va a aguantar. No importa si lo golpean, si le ponen más carga, si le ponen más trabajo del que tiene que hacer, pero si quiere permanecer, si quiere ser realmente un soldado, ¿qué va a hacer? Va a aguantar, va a soportar. Y se va a disciplinar, porque quizás en su casa pues no se levantaba a las 5 de la mañana, ¿verdad? Pero ahí, si el horario es que ya a partir de las 5 ya tienen que estar arriba, o quizás a veces antes, dependiendo, porque a veces los llevan a capacitar en otras áreas, no hay esos campamentos donde tienen que estar a veces hasta dormir sentados, ¿verdad? De acuerdo a lo que vayan a realizar y en la formación en que estén, pero ellos deben de aguantar. Entonces así estaba conformado la iglesia de Filipos. Quizás muchos de los que integraban esta iglesia eran soldados, así que estaban acostumbrados a la disciplina, estaban acostumbrados a que los mandaran. Para ellos era fácil someterse a una autoridad. Por eso Pablo les escribe y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Les está hablando de la obediencia. Hoy vamos a hablar de los luminares en el mundo, porque tú y yo somos luminares en este mundo. Pero ¿cómo llegar a ser un buen luminar? Número 1, por obediencia. Estos hermanos de Filipo eran obedientes, porque mismo Pablo les está reconociendo esto y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él no estaba ahí con ellos para seguirlos guiando, porque él inició esta iglesia, él los había formado, los había disciplinado, los había discipulado, pero en estos momentos Pablo no estaba con ellos porque estaba en la cárcel.
pero aún desde ahí tenía las noticias de cómo ellos se comportaban. Y aunque él no estaba, pero dice que seguían en obediencia, que seguían la instrucción de la palabra. Y vemos aquí que la obediencia es de suma importancia para ser luminares ante el mundo. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. No puedo decir si soy luz en el mundo y no obedezco la palabra de Dios. Por eso viene la segunda parte que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Número 2, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Quizás muchos digan, pues una vez que ya acepté a Jesús, ya soy salvo para siempre. Pero no es así. Aquí Pablo les está diciendo que se ocupen en su salvación. ¿Y qué es ocuparse? Cuando les preguntamos, ¿por qué no asististe a tal reunión? Es que estuvo ocupado con tal cosa, con el trabajo, con la escuela, con varias cosas, ¿no? Entonces el ocuparse es estar haciendo algo. Y mismo Pablo le da la recomendación a Timoteo en qué se debe de ocupar. Vamos a 1 de Timoteo 4:13. Y dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Otro discípulo más de Pablo, y le está nuevamente aquí también diciendo: en lo que yo voy a verte, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Volvemos a Filipenses. Entonces Pablo les está aconsejando a los filipenses que se ocupen en su salvación a través de la lectura, a través de la oración, a través de la enseñanza, porque aquí en la palabra de Dios es donde vamos a encontrar cómo cuidar esa salvación. La Biblia es nuestro instructivo que nos dice qué hacer y qué no hacer. Pero si no leemos nuestro instructivo, ¿cómo nos vamos a conducir? Si no le dedicamos mucho tiempo a la lectura de la palabra de Dios, ¿cómo voy a saber si estoy guiándome correctamente? Le dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Humanamente, ¿verdad? El temor es un miedo paralizante ante el peligro. Pero aquí, en esta palabra que dice temor, no está hablando de ese miedo paralizante, porque muchos de nosotros podemos tener diferentes miedos. Quizás los niños pequeños le tienen miedo a la oscuridad. No les gusta estar en un cuarto oscuro, ¿verdad? Se sienten solos, les da miedo. Quizás a otras personas les den miedo a las serpientes. Y es un miedo natural. A mí me daba miedo todos los bichos, ¿no? Ahora ya no tanto, porque ya me voy adaptando, pero cuando llegué a Cuicatlán
veía las tarántulas, veía los alacranes y me causaban terror. A veces mi esposo tenía que salir a dar clases y llegaba la tarde y ya bajaba mi pabellón y ya no me bajaba ahí de la cama porque decía, si no ahorita voy a encontrar una tarántula, un alacrán y no quiero. Era un temor a esos bichos, ¿verdad? Entonces, pero aquí no nos está hablando de este temor, de este miedo, sino nos está hablando del respeto, de la reverencia y el asombro por la grandeza de Dios. Cuando nos habla de temer, nos habla del deseo de agradar a Dios, de vivir la fe con un respeto profundo y asombro por Dios, no con miedo a ser castigado, porque muchas veces confundimos, ¿verdad? Y le decimos, o queremos evangelizar y decimos, arrepiéntete porque si no Dios te va a castigar. Pero Dios quiere que le temamos, o sea, que le respetemos, que vengamos, que nos acercamos a Él confiadamente, con ese respeto. El temor nos habla de demostrar con las acciones que hay una transformación en nuestro interior. Por eso les habla y les dice, ocúpense en mantenerse salvos, en buscar la santidad. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que obra en nosotros haciéndonos dispuestos, pero cuando nosotros estamos cuidando nuestra salvación, cuando nosotros estamos caminando hacia la santidad. En la mañana veíamos parte de este tema, ¿verdad? Que somos nosotros esos luminares, pero necesitamos cuidar nuestra salvación. Necesitamos saber de qué forma, temiendo a Dios, respetando a Dios, respetando su palabra, porque muchas veces decimos, amo a Dios, pero no honro su palabra, porque aquí su palabra me está diciendo una cosa y yo actúo de otra forma, yendo en contra de la palabra de Dios, porque no me estoy comportando, porque no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Pero Él quiere que nosotros busquemos esa santificación. Amén. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es parte de los versículos que acabamos de leer. Cuando nosotros no nos ocupamos en nuestra salvación, no nos ocupamos en la lectura, no nos ocupamos en la oración, no nos ocupamos en la enseñanza, entonces, ¿qué es lo que sobresale de nosotros? Nuestra carnalidad. Y en la carnalidad vienen las murmuraciones. ¿Pero qué son las murmuraciones? Son las conversaciones secretas o en voz baja que buscan criticar o dañar la reputación de alguien que no está presente. Comúnmente se le llama también chisme,
rumor o habladuría. La intención tiene el objetivo de exagerar defectos, crear conflictos o menospreciar a alguien por envidia o por desacuerdo. Pablo les está aconsejando y dice: busquen su salvación y cuídenla con temor y temblor. Dice: haced todo sin murmuraciones, sin estar ahí hablando de lo que está pasando, ¿verdad? Del hermano. Quizás dirigió bien, quizás está haciendo las cosas bien, pero aquel que no lo hace dice: ay, cantó bien feo. Y por allá está cuchicheando con otro hermano, ¿verdad? O a veces, cuando ya empiezan a tomar el lugar los hermanos para predicar y que apenas están aprendiendo y ya están ahí murmurando, están criticando, o a veces se hacen proyectos en la iglesia y como no nos involucramos dentro de todo lo que se realiza, ¿qué hace la gente? Empieza la crítica, empieza la murmuración. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo sentir, porque no nos estamos ocupando de nuestra salvación. Y entonces, ¿qué es lo que nos está dominando? La carne. ¿Y qué viene de la carne? La murmuración. Y podemos hablar muchos ejemplos acerca de la murmuración. Por ejemplo, el pueblo de Israel continuamente murmuraba. Dios les daba alimento, les dio el maná, ¿y qué dijeron? Ya no queremos más esto, ya nos cansamos de comer lo mismo. En vez de que fueran agradecidos, que ya era un pueblo libre, que ya nadie los estaba esclavizando, que no los hacía trabajar de más. Pero ellos empezaron a murmurar. Iban caminando en el desierto, iban murmurando. Después, que querían carne. Y Dios les dio también de comer carne. Pero aún así, seguían murmurando. No eran agradecidos con Dios, sino por el contrario. Dios hacía algo por ellos y ellos murmuraban. Murmurar también es no hablar directo con el responsable, hablar mal, criticar o quejarse a espaldas de alguien. Refleja un corazón lleno de celos o amargura. Aquí les voy a poner un ejemplo, una empresa, ¿verdad? Cuando vienen ciertas reglas, ciertos cambios, a veces la gente no está acostumbrada y no entiende, ¿verdad? Porque ya están acostumbrados a su rutina de siempre y de pronto, si tenían 10 minutos para el desayuno en la mañana y se los quitan, la gente no le dice de frente al que está liderando, sino que hace en los pasillos, empiezan: no, es malo porque nos quitó los 10 minutos que teníamos para el desayuno. Y empieza ahí la murmuración, eso se le llama murmuración. Quizás no están de acuerdo con lo que se está haciendo, pero en vez de hablarlo, ¿qué se hace? Se empieza a murmurar, se empieza a platicar en otros lados y no donde debe de ser para dar una solución.
Y por eso aquí dice que las murmuraciones llevan a los conflictos. Porque cuando hay murmuración, lleva al conflicto. Empieza ahí por algunas habladas, pero después ya se va a los conflictos. Por eso es que Pablo les está diciendo, les está aconsejando a los filipenses que lo que vayan a hacer, lo hagan sin murmuraciones y sin contiendas. Porque debemos de estar dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Quizás no es mi proyecto ahora, pero me tengo que unir porque somos parte. Quizás a veces sucede, ¿verdad?, que en el liderazgo ponen a alguien. Podemos poner muchos ejemplos, ya sea con jóvenes, con damas, con varones, y a veces se hacen proyectos y muchos dicen, no, pues yo lo haría mejor. Quizás, ¿verdad?, pudieran haber personas que pudieran hacer las cosas mejor que nosotros, pero quizás se nos dé la oportunidad cuando nosotros somos obedientes a quien por el momento está al frente. Ya llegará el tiempo en que quizás nosotros tengamos un lugar para hacer el proyecto. Hablaba con alguien y me decía, es que estoy participando en la EBDB, pero los directivos pues no están funcionando como deberían. Y le dije, tú no te desanimes, tú a lo que te toca, en lo que te han puesto, tú saca el trabajo que te corresponde, y el próximo año, quizás viendo tu obediencia, quizás viendo tu testimonio, quizás te van a poner a ti como directora y ahora sí vas a poder hacer las cosas como quizás te parecen ahora bien. Pero ¿cómo se puede llegar hasta ahí? Por obediencia. Tenemos que ser obedientes para que los líderes vayan viendo ese compromiso, esa lealtad, y en un momento tú puedas estar ocupando ese lugar. Entonces, vemos que las murmuraciones llevan a la crítica y llevan a los conflictos, y entonces en vez de que haya paz, ahora no hay paz, sino hay conflictos, hay contiendas, hay peleas o enfrentamientos, y esto a Dios no le agrada. Cuando estamos en todo esto, cuando nos involucramos en todo esto, estamos descuidando nuestra salvación, no estamos siendo objetivos, no estamos ocupados en nuestra salvación, sino estamos haciendo todo lo contrario. Y nos sigue hablando en el versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Debemos de cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Dice, para que seáis irreprensibles. Cuando nosotros nos ocupamos en buscar el bien para nuestra salvación, el mejorar, el someternos a Dios, el obedecer, entonces vamos avanzando. Entonces van a ver en nosotros perfección. Dice, para que seáis irreprensibles.
para que no encuentren detalle en nosotros, para que no digan, para ser como tú, mejor no voy, ¿verdad? Si tú que dices que vas a la iglesia y cómo te comportas, entonces, cuando nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, nadie va a hablar de nosotros. Nadie va a decir, mira cómo se porta, mira qué está haciendo. No que es cristiano, no que es cristiana, y mira sus acciones. Cuando nosotros estemos realmente cuidando de nuestra salvación, nadie va a poder hablar en contra de nosotros. Pero si yo no me ocupo en cuidar mi salvación, ¿qué va a pasar? Voy a descuidarme y entonces mi carnalidad me va a ganar. Y mi carácter y mi temperamento va a salir a flote. Y si con cualquier cosa soy impulsivo y contesto rápidamente, ahí va a salir mi temperamento. ¿Por qué? Porque no me estoy ocupando en mi salvación. No me estoy ocupando en cuidar mi salvación. Para que seáis irreprensibles, o sea, sin reproche. Vivir en coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Que vivamos lo que predicamos. Si predicamos que Dios es amor y no amamos a nuestro vecino, ¿estará en coherencia nuestra vida? Si decimos que tenemos fe, pero no oramos por el enfermo para que sane, ¿habrá coherencia? Si decimos que vengo a adorar a Dios y no le adoro, dice aquí que debemos de vivir en coherencia. Lo que hablemos también lo tenemos que vivir. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Dios busca sencillez en nosotros. Dios busca en que seamos humildes, que no seamos soberbios, que si nos equivocamos, reconozcamos que nos hemos equivocado. Aquí es lo que nos dice, que seamos humildes, que seamos sencillos delante de Dios, que no nos creamos más que los demás, porque a Dios todos nos miran de igual forma, porque todos somos sus hijos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Vemos que a nosotros nos ha tocado vivir en esta generación donde hay maldad, donde hay perversidad. Quizás antes oíamos, pero ahora son tantas cosas que vivimos actualmente en este mundo, que estamos en un mundo lleno de maldad, de perversidad. Vemos que cuánta gente desaparece en las ciudades. Aquí en el pueblo no he escuchado, ¿verdad?, que haya desaparecido un joven, una joven, pero en la ciudad constantemente se están perdiendo jóvenes, tanto mujeres como hombres. Entonces estamos ante un mundo lleno de maldad, de perversidad, porque esas jóvenes que se las roban, que se las llevan, es para prostituirlas, para venderlas en otros países con este fin.
Y es lo que estamos viviendo actualmente. Hay algunos predicadores que han viajado a otras partes del mundo donde las niñas las venden como si fueran cualquier cosa, ¿verdad? Niñas de 5 años a hombres grandes, ¿verdad? Que pueden pagar dinero. Y así está el mundo actualmente, lleno de perversidad, de maldad. Pero en medio de esta generación, en medio de estos momentos que nos tocó a nosotros vivir, nosotros debemos de resplandecer. Dice aquí, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Porque es lo que somos luminares en este mundo. Si nosotros no damos esa luz, ¿quién va a dar esa luz? ¿Quién va a hacer nuestro trabajo si nosotros como luminares no hacemos nuestra función? ¿Por qué? Porque quizás estamos descuidando nuestra salvación. Estamos dejando que nuestra carnalidad se refleje, que nuestra carnalidad sea la que domine y no estamos cuidando de nuestra salvación. No estamos viviendo conforme a su palabra. Tenemos que resplandecer como esos luminares en el mundo. Ahora, ¿verdad que nos hemos quedado tantos días sin luz? Así está el mundo y nosotros debemos de ser esa luz en medio de la oscuridad. Debemos de reflejar esperanza en este mundo perdido. Nosotros somos esa esperanza, pero ¿qué está pasando con nosotros? Nos estamos conformando, dice este siglo. Estamos descuidando la salvación. Estamos viviendo no coherentemente con lo que hablamos, con la palabra de Dios. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. La palabra asidos quiere decir sujetarse fuertemente, como con las dos manos. O sea, aferrarse de una manera. Aquella persona que se va a ahogar, ¿qué es lo que hace? Se aferra a lo que encuentra, ¿verdad? Con las dos manos, no solo con una, sino con las dos, ¿verdad? Se aferra. Hemos visto casos, ¿verdad? Que hasta el que lo iba a salvar muere. ¿Por qué? Porque se aprisiona tanto el que quiere escapar. Y eso es aferrarse, es sujetarse fuertemente con las dos manos. Y esta palabra nos quiere decir que así nos aferremos a la enseñanza que Cristo nos dejó. Nos tenemos que aferrar a las doctrinas sanas, a las enseñanzas que vienen en su palabra, para no perderse en las dificultades de este mundo. ¿Cuáles son las dificultades de este mundo? Son tantas cosas que nos quieren apartar de Cristo. A veces pareciera que son importantes
las cosas que hacemos, pero es más importante dedicarle tiempo a Dios, buscar el mantenernos con esa salvación, no perder la salvación. Por allá hay otras denominaciones, ¿verdad?, que enseñan que la salvación no se pierde, que cuando tú recibes a Cristo, eres salvo y ya después hagas lo que hagas, eres salvo. Pero aquí Pablo nos está diciendo que no, que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Debemos de buscar sujetarnos a la palabra de Dios, aferrarnos, dice, con ambas manos, o sea, con todas nuestras fuerzas, aferrarnos a la palabra de Dios, a sus enseñanzas, a lo que Él quiere de nosotros. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo voy a saberlas si no leo la Biblia? Si solo abro mi Biblia cada vez que vengo aquí a la iglesia. Y eso porque apenas y a veces la encontramos, ¿verdad? Porque a veces ya es hora de venirse al culto y ¿dónde está mi Biblia? Y volteamos la cama y volteamos ahí todo buscando la Biblia, ¿verdad? Porque no sabemos ni dónde está. ¿Por qué? Porque no la leímos quizás cada tercer día, quizás cada 8 días, no sé, ¿verdad? Pero cuando estamos aferrándonos a la palabra, es que todos los días debo de saber dónde está mi Biblia. Todos los días debo de aprenderme algo de la Biblia. Debo de leer, debo de aprender de la palabra de Dios para que pueda cuidar bien de mi salvación, para no descuidarla. Dice, grabémonos esto en esta tarde: cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Dice, y más cuando ya vemos que el día del Señor se acerca. Sabemos que está Él a las puertas, pero ¿qué pasa con la iglesia? Veíamos en la mañana que la iglesia está dormida. La iglesia no reacciona a buscar su presencia, a buscar esa relación con Dios. Así que, hermanos, les invito, ¿verdad?, a que